Buenos ¿Ya días, Doc. listos? Ya. Órale, adelante, empezamos. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Mi nombre es Alejandra Giselle Estrada Jiménez y les voy a hablar acerca de la nefropatía membranosa. Bueno, antes de empezar a explicar en sí lo que es la nefropatía membranosa, hay que tener en cuenta que de las glomerulopatías primarias es la número 1 causante de síndrome nefrótico, sobre todo en los adultos. Como lo menciona acá, bueno, la nefropatía membranosa se caracteriza por una acumulación de inmunocomplejos a nivel subepitelial. Más adelante vamos a ver una imagen para que más o menos me entiendan de lo que estoy hablando. Le vamos a dividir en primaria y secundaria. La primaria es causada por anticuerpos específicos para el receptor de tipo M de fosfolipasa A2, es decir, propio del organismo. Y la secundaria es dada, pues secundaria a una patología subyacente. En este caso, de las más comunes son tumores y lupus. También existe la relación con tiroiditis autoinmune, hepatitis B, hepatitis C, malaria y fármacos como la penicilamina, el oro, y pues los importantes que es cáncer de colon o de pulmón. Aquí puse una imagen, representando a un muñequito hombre. ¿Por qué? Porque en realidad la nefropatía membranosa se puede dar en todos los grupos poblacionales, pero la bibliografía menciona que sobre todo los hombres son los más afectados. Y pues dependiendo de la edad vamos a ver las causas. Por ejemplo, en niños, las causas más frecuentes dadas por nefropatía membranosa secundaria son por lupus y hepatitis B. Y en los mayores de 60 años, pues va a ser por alguna patología maligna como un cáncer. Bueno, en cuanto a la patología, como ya les había mencionado, vamos a ver que se caracteriza por una acumulación de inmunocomplejos en la región subepitelial. Entonces, la microscopía electrónica es el diagnóstico más definitivo y se divide en 4 etapas ultraestructurales según Chorg y Ehrenreich, y ahorita las vamos a ver. Esta es una microscopía electrónica, así es como se ve, y ahí donde señala la flecha, como la podemos ver, ese es el inmunocomplejo que estamos observando. No sé si lo alcanzan a ver. Sí. Bueno, esa mancha que ven ahí como un lunarzote grandote, así esos lunares que van viendo, esos son los inmunocomplejos. Y bueno, aquí tenemos una imagen esquemática para que podamos reconocer las cuatro clasificaciones según la microscopía electrónica. Bueno, en la primera, dice que solo se va a caracterizar por los inmunocomplejos. Los inmunocomplejos son esos puntitos negros que están viendo aquí, y va a estar en la región subepitelial, es decir, entre la membrana basal glomerular, que es esta que se ve aquí de color como salmón, y entre los espacios de los podocitos, que son estos que están aquí de color blanco. Entonces, esa es la región subepitelial, ¿sí? Y la etapa número 2 es como espinas o spics, menciona la bibliografía. ¿A qué se refiere? Que esta membrana basal glomerular se encuentra entre los complejos, ¿sí? A los lados. Es muy importante que tengan en cuenta eso, que está a los lados en la tipo 2, en la clasificación 2. ¿Por qué? Porque en la de tipo 3, aquí la imagen dice que se encadena, pero aquí ya es intramembranoso, ¿sí? Ya lo está rodeando por completo, ya no solo está a los lados. ¿Me explico? No sé si van entendiendo. Es como que, no sé, imaginen una piedrita y se va, no sé, lo que ustedes quieran, una mano o algo así, y al principio está así, y ya luego lo va como encerrando, y lo va jalando, ¿ya? Y bueno, al final es un engrosamiento de la membrana basal en el estadio 4. ¿A qué se refiere? Que hay un engrosamiento que es muy difuso de la membrana basal y ya va perdiendo toda su forma como es normal. Entonces, en base a esto, que es algo básico y simple, podemos entender la patología. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que para tener una buena filtración glomerular debemos tener 2 puntos importantes. Las presiones deben estar en su rango adecuado y hay que tener una barrera que sea adecuada. ¿Y qué está pasando aquí? Que la barrera, una parte de la barrera, que es la membrana basal glomerular, está siendo afectada en su forma y pues ya va a haber una alteración en la filtración glomerular.
que nos va a explicar la presentación de la patología, que como ya sabemos sería el síndrome nefrótico. ¿Y qué tenemos aquí? Sobre todo proteinuria. Bueno, en la bibliografía nos dice que algunos nefropatólogos también incluyen un estadio 5, en el cual la membrana basal externa se encuentra reparada con alteraciones a nivel residual, pero solo en la cara interna. Pero esta es una clasificación por parte de nefropatólogos. La que más se utiliza es esta que les mostré de 4. Ahora vamos a hablar de la microscopía de inmunofluorescencia, en la cual perdón, el hallazgo característico es la tinción de la pared capilar por inmunocomplejos y el perdón, complemento sobre todo por IgG. Ahora hay que tener en cuenta que si es por una patología primaria, se va a teñir, pero sobre todo por inmunoglobulina G de tipo 4. Es muy importante tener en cuenta eso porque también hayamos visto que tienen causas secundarias. Y por ejemplo, el lupus no va a teñir la IgG4, sino va a teñir unas que se llama C1Q. Y bueno, así es como se ve. Aquí se ven los speaks de la tinción. Es muy importante mencionar que la bibliografía nos dice que cuando es una causa primaria, el daño es a nivel de los podocitos sobre todo. Tenemos anticuerpos sobre los podocitos. Eso significa que se va a encontrar a nivel subepitelial, como lo podemos ver aquí. Pero cuando la causa es secundaria, por ejemplo, a lupus o a una hepatitis B o a una hepatitis C, los depósitos que vamos a encontrar no solo van a estar a nivel subepitelial, sino también a nivel de mesangio, a nivel del mesangio y a nivel subendotelial. Bueno, en la microscopía óptica, pues vamos a ver el engrosamiento difuso, que es la característica principal, que es global de la pared capilar y los rasgos varían con el estadio y el grado de la esclerosis. Por eso, entre más avanzada esté la patología, pues mejor se va a ver en una microscopía óptica, porque la lesión en el estadio 1 casi no se aprecia. Y las lesiones en el estadio 2, 3 y 4, pues ya se ve como tal el engrosamiento y entre más avanzada es la patología, se observa mejor. Y se observa todavía mucho mejor cuando hay alguna alteración, por ejemplo, esclerosis o atrofia, que se ve en algunos pacientes con estadio más avanzado, llegando a veces a observar una como adhesión de los glomérulos con la cápsula de Bowman. Bueno, la tinción de Mason no es como tal específica y sobre todo si se usa hematoxilina y eosina se ven puntitos rojos, pero no es específica. La más específica es la tinción de plata de metenamina de Jones. Y aquí es la que estamos viendo aquí. Bueno, en la patogenia, pues como les había explicado, la nefropatía membranosa es causada por localización de inmunocomplejos en la zona subepitelial de capilares glomerulares. Se puede dar por antígenos endógenos, que son autoantígenos podocitarios, que ya les había mencionado, o bien antígenos exógenos, por ejemplo, hepatitis B. Ahora, aquí vamos a recalcar la diferencia. En este caso, en los antígenos endógenos, los anticuerpos van a llegar y por la circulación van a unirse a donde están los antígenos, ahí a nivel in situ. Pero la diferencia es que en los antígenos exógenos, el antígeno junto con el anticuerpo van juntos en la circulación y llegan y se ponen ahí en el sitio. No sé si me explico. O sea, los antígenos endógenos están ya en el lugar donde va a ocurrir la lesión y solo llega y se le une el anticuerpo. Y en los antígenos exógenos va antígeno y anticuerpo en la circulación y llega y se coloca en la región a la que va a hacer el daño. Bueno, para la explicación de todo lo que va a ocurrir, vamos a tener en cuenta que se da por complejos inmunes, sobre todo por el complejo de ataque a la membrana, que ya sabemos que es C5b a C9. Y este complejo de ataque a la membrana llega al lugar donde va a ocurrir la lesión y empieza a generar transcripción de genes y empieza a generar oxidantes, proteasas, prostanoides, factor de crecimiento del tejido conectivo. Y esto va a hacer que haya una proliferación de la matriz extracelular. Es muy importante esto porque se cree también que aparte de esto, la matriz extracelular también va a ser formada por una disminución de fibrinolíticos y pues esto es muy importante tenerlo en cuenta porque vamos a tener que los pacientes tienen mayor riesgo de trombosis. También el complejo de ataque a la membrana va a generar alteraciones del citoesqueleto.
¿A qué se refiere con esto? Que va a generar una depresión, es decir, que va como que a barrer, por así decirlo, a los podocitos y a la hendidura de filtración o el diafragma que se encuentra entre estos podocitos. Recordemos que normalmente tienen proteínas. Entonces, estas proteínas se van perdiendo y es otro punto por el cual la barrera de filtración se ve afectada y entonces nuestro paciente pues tendrá el síndrome nefrótico. Pues todo termina en una disrupción de integridad funcional de la barrera de filtración. Bueno, el libro nos explica más o menos cómo, para poder entenderlo, que se hicieron estudios en una ratita que se llama, pues, Heyman. Y bueno, la hace referencia a una nefritis pasiva y una nefritis activa. En la nefritis pasiva, perdón, puede ser por anticuerpos contra proteínas reguladores del complemento o sin que existan estos anticuerpos contra el complemento, pero que exista un déficit del factor 6 del complemento. La diferencia se ve porque en el déficit del factor 6 del complemento no existe todo el complejo de ataque a la membrana, no aparece esto en los estudios de laboratorio, y en los anticuerpos contra proteínas reguladoras del complemento sí. Y en la nefritis activa de Heyman no se va contra el complemento, sino por anticuerpos anti-FX1A. Bueno, es muy importante tener en cuenta que el libro menciona que los podocitos tienen la capacidad de formar su propio factor H mediante un receptor de tipo 1 del complemento junto con un factor acelerador de crecimiento. O sea, los une a estos dos y forma su factor H. Y recordemos que los factores, el factor H, por ejemplo, se relaciona con la vía alterna del complemento. Pero ahorita vamos a ver más adelante que aunque toda su fisiopatología se relaciona y se basa en esto, el complemento en los estudios se encuentra normal. Por sí misma, la proteinuria puede generar igual como un círculo, por así decirlo. Tenemos proteinuria porque ya explicamos las causas de una afección de la barrera de filtrado glomerular. Entonces, ¿qué ocurre? Que el túbulo intenta reabsorber a estas proteínas y hay algo que se llama complejo complejo de properdina que viene del complemento y esta properdina va a generar que haya una activación a nivel de C3, C3b y la C3 convertasa. Y pues esto va a llegar a que se genere una activación de la vía alterna del complemento y pues llega a afectar de igual manera a ese sitio, sobre todo a nivel del túbulo proximal. Bueno, se ha encontrado que aparte de todo esto mencionado, también los antígenos de leucocitarios de tipo 2, DR3 y clase 1 también se relacionan con esta patología y que estos también pueden generar mutaciones a nivel del factor de necrosis tumoral alfa. En cuanto a las características clínicas e historia natural, pues ya habíamos mencionado que de las primarias es la número 1 causante del síndrome nefrótico. Entonces, el síndrome nefrótico ya sabemos a qué le tiramos. Es decir, hay una proteinuria de más de 3.5 gramos, hay una hipoalbuminemia, puede tener edema, puede o no tener hipertensión, tiene dislipidemia, tiene lipiduria. Eso es como que ya lo tenemos en cuenta. Eso es lo que aparece en los pacientes. Y bueno, si se desarrolla una insuficiencia renal progresiva, hay que investigar una enfermedad sobreimpuesta, porque como sabemos, el síndrome nefrótico no es algo que ocurra de manera aguda, de que hoy está bien y mañana ya está mal. No, es algo que está pasando, lleva su tiempo. Entonces, si de pronto el paciente ya de la nada está mal, es porque hay una enfermedad sobreimpuesta que lo está agravando. Y pues, ¿cuál puede ser? Puede estar relacionada con anticuerpos antimembrana basal glomerular o los ANCAS. Puede también darse por trombosis bilateral de las venas renales. Esto lo podemos notar en pacientes que tienen dolor intenso y de manera súbita en el flanco y que tienen una hematuria macroscópica y pues el daño renal agudo. Y se utiliza el Doppler, pero el estándar de oro es la vasculografía. Y pues algunos fármacos, como ya nos habían comentado, los AINES, los corticosteroides.
Bueno, en cuanto a los factores asociados a la enfermedad renal crónica, es decir, que va a empeorar, o es decir, entre que si tienen más elevados estos factores que estamos viendo aquí, pues el daño va a ser más progresivo y va a llegar a una enfermedad renal crónica, pues es la proteinuria, sobre todo, que ya nos habían mencionado. Entre peor sea la proteinuria, pues más rápidamente va a caer en una enfermedad crónica. La tasa de filtrado glomerular, el sexo y la edad, porque se ha visto que sobre todo en los hombres y mayores de 60 años, una hipertensión arterial no controlada, una fibrosis intersticial, atrofia tubular, y el libro nos menciona también beta-2 microglobulina arriba de 0.5 gramos por minuto y una IgG urinaria mayor a 250 miligramos por cada 24 horas. La bibliografía nos menciona que el complejo de ataque a la membrana, si se observa en la orina, también es un factor asociada a enfermedad renal crónica, pero como tal menciona que no se mide. Y bueno, en los hallazgos de laboratorio, como sabemos, proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, pero es muy importante tener en cuenta que C3 y C4 es normal. Entonces, sí actúa el complemento en su fisiopatología, pero el C3 y el C4 es normal. Y pues ya les había mencionado que el complejo de ataque a la membrana, pues en la orina. Ahora, estos pacientes pues tienen mayor riesgo de trombosis, ya habíamos comentado, por la albúmina sérica menor a 2 gramos, dislipidemia, una antitrombina 3 menor al 75% y la hipovolemia, dado porque hay un aumento de la fibrina, viscosidad, estasis venosa y por los inmunocomplejos y esteroides que a veces se les da a los pacientes. Es muy importante que en el laboratorio a pedir también hay que tener en cuenta pruebas serológicas para hepatitis B, C, sífilis, lupus y crioglobulinemia, porque como habíamos visto, también generan una causa secundaria de este padecimiento. Y bueno, el tratamiento como tal es conservador, con el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, terapia corticoidea y agentes alquilantes. Son como que los 3 puntos que maneja la bibliografía. Y bueno, en los pacientes que los fármacos que se utilizan son la hormona adenocorticotrópica, la ciclosporina, ciclofosfamida, el rituximab. Esos son los que más se utilizan. Y el riesgo moderado es en pacientes que tienen una persistencia de proteinuria de 4 y 6 gramos y en los que tienen un riesgo elevado de progresión con proteinuria persistente superior a 8 gramos requieren de una terapia inmunosupresora, perdón. ¿A qué se refiere con terapia inmunosupresora? Pues con corticoides y ciclofosfamida. Con el protocolo Ponticelli, menciona la bibliografía, que son como en tiempos alternados, pero con dosis altas. Y pues estos pacientes también tienen un riesgo alto de trombosis y pues también se presentan a veces con hematurias. Entonces, pues es muy importante tener en cuenta los anticoagulantes. Y como tal, pues es un síndrome nefrótico y pues es muy importante tener en cuenta pues todo el tratamiento que llevamos en síndrome nefrótico, que ya sabemos, a veces IECAS, ARAS, los diuréticos, los anticoagulantes. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna duda. No, gracias. No, gracias. No, ninguna. Esa es la bibliografía. Gracias. ¿Alguna pregunta para su compañera? No, doctor. ¿Cuál es la siguiente tema? Sí, doctor, ¿me puede dar para compartir pantalla, por favor? Son infecciosas, ¿verdad? No. Sí. Bueno. Sí, doctor, estoy compartiendo pantalla. Bueno, entonces si quieres, quiero hacer un resumen de la membranosa. Quiero que todos... Está bien, doctor. Quiero No que sé cómo todos, dejo de compartir. Estoy compartiendo tomen... pantalla todavía. Sí, Moni. Vamos a retomar el cuadrito que habíamos hecho ayer. Bien. El que les había dicho que hicieran en un papel blanco o en una página de Excel. Sí, doctor. Porque también la nefropatía membranosa
tiene un patrón muy predecible. Bien, entonces le pregunto a Giselle, ¿a qué edad es más frecuente encontrar la nefropatía membranosa? 40 y 50 años. Sí, entonces póngale ahí más de 40 años. Bien, entonces al menos ahorita ya tenemos en esta tablita un patrón de distribución muy típico que es en niños, cambios mínimos. Entre 20 y 40 años, focal y segmentaria. Más de 40 años, membranosa. Ese es el patrón de distribución que muestran las glomerulopatías. Bien. ¿Qué es lo que seguía en esa tablita? Síndrome glomerular que frecuentemente le gusta hacer la nefropatía membranosa. Nefrótico. Exacto. Síndrome nefrótico. La membranosa le encanta hacer síndrome nefrótico. Es su principal forma de presentación. Después venía examen general de orina, ¿cierto? Sí, doctor. Sí. ¿Qué se observa en el examen general de orina, en el sedimento? Proteinuria y hematuria en un 30%. Exacto. Hay proteinuria muy intensa, o sea, el examen general de orina les va a expresar 3, 4 cruces de proteinuria y un 30% de ellos tienen hematuria, nada más. No hay leucos, no hay cilindros, no es inflamatorio el sedimento de una membranosa, no es proliferativo, ¿bien? Entonces, es un Doctor. sedimento, dígame. ¿La hematuria va a ser micro o macro? Se va a ver. Casi siempre es micro. Todas las hematurias glomerulares, recuerden que vimos el tema de hematurias, las hematurias glomerulares son microscópicas. ¿Ven? Bueno, para ver Luego, si los demás, porfa. Luego, lo que sigue es complemento. ¿Cómo está el complemento en la nefropatía membranosa? Normal. Exacto, normal. Aunque en la fisiopatología sí tiene algo que ver el complemento, al medir el complemento sérico, este se reporta normal. Luego, ¿qué es lo que habíamos puesto? Cuadro clínico, ¿cierto? Filtrado glomerular, doctor. Sí, ya filtrado glomerular. ¿Cómo está el filtrado glomerular en la nefropatía membranosa? Es variable dependiendo en qué estadio llegue. No es algo Pero, agudo. ¿qué es lo más frecuente? Pues ¿Qué es lo más frecuente? puede estar normal o ligeramente bajo, dice la bibliografía. Exacto, normal, casi siempre está normal o muy discretamente bajo, porque el paciente llega por el síndrome nefrótico, o sea, el paciente llega porque está muy hinchado, ¿bien? Y es diferente porque llega un paciente con focal y segmentaria. El paciente con focal y segmentaria por lo regular llega porque está hipertenso y es joven, ¿bien? O sea, tiene 30 años y ya está hipertenso. El problema es que nadie lo ve, piensan que es la hipertensión común y corriente que le agarró más temprano y eso es un pecado mortal. Bien, el paciente con focal y segmentaria llega por hipertensión o llega porque ya tiene datos incipientes de insuficiencia renal, es decir, tiene la elevación de creatinina, de urea, edema, pero leve, bien. Entonces, por eso llega un paciente con focal y segmentaria, por elevación de azoados o por presión alta. En cambio, el de la membranosa llega por hinchado. Y cuando llega, pues su creatinina suele estar en 1, 1.2 o a veces cuando es muy severo el síndrome nefrótico, tal vez esté en 1.3, 1.4, pero es muy leve, ¿bien? Ya tal vez con el paso del tiempo se vaya deteriorando la función renal, pero cuando diagnosticas una membranosa, por lo regular su filtrado glomerular es normal, ¿bien? O discretamente disminuido. Luego, ¿qué columna seguía? Hipertensión, si tenía. Hipertensión. ¿Qué me cuentas sobre la hipertensión? Pues no llegan con hipertensión o llegan con la TA ligeramente elevada. No suelen tener hipertensión, un 30% de ellos alguna vez se les sube la presión, pero no es característico. ¿Cuál es la otra? Cuadro clínico. El cuadro clínico, doctora. ¿Cuál sería el cuadro clínico típico de una membranosa? Pues van a llegar con los datos del síndrome nefrótico, dislipidemia, lipiduria. Aquí yo les diría como en el caso de cambios mínimos, no es un nefrótico, es un nefroticazo. Llegan con una proteinuria
muy severa. Los pacientes con membranosa llegan a tener proteinurias masivas, es decir, más de 10 gramos de proteinuria. Es una cosa típica. O sea, tú ves a alguien, a mí me dicen, doctor, le voy a presentar un caso de un paciente que tiene 15 gramos de proteinuria. Ay, cabrón, ya de primera distancia parece membranosa, ¿sí? No me han dicho nada, no me han dicho su edad, no me han dicho nada, pero por esa proteinuria tan severa, lo primero que pensaría sería una membranosa. Generan proteinurias severísimas, ¿bien? Entonces, obviamente, la hipoaluminemia es severísima, el edema es severísimo, todo es marcadísimo, ¿bien? Entonces, es un nefroticazo, es un nefrótico muy severo, ¿bien? ¿Cuál es lo que sigue? Enfermedad a descartar. Enfermedad a descartar, doctora, ¿qué enfermedades descartarías en una membranosa? Lupus, hepatitis B, hepatitis C, Antes que eso, el cáncer. exacto, neoplasias, pónganla ahí. Lo primero que tienen que descartar es neoplasias, ¿bien? Estamos hablando de pacientes de más de 40, de más de 50, es cuando empezamos a tener más posibilidades de tener una neoplasia. Y la nefropatía membranosa se asocia mucho a neoplasias. De hecho, en el siglo XXI, que es donde me formé como nefrólogo, teníamos un protocolo bien estricto para el que llegaba con membranosa. Le hacíamos endoscopía, colonoscopía, radiografía de tórax o a veces hasta tomografía de tórax, ultrasonido abdominal total, entre otras cosas. Entonces, toda membranosa tienen que descartarle que no sea una neoplasia, un tumor, ¿bien? Y doctora, dime los 2 sitios en donde más le buscarías una neoplasia a un paciente. Colon y pulmón. Exacto, tubo digestivo, primero sería pulmón y luego tubo digestivo. Entonces, por eso en el siglo XXI les digo que le hacíamos colonoscopía y endoscopía aparte de una tele de tórax. Entonces, eso es lo primero que tienen que descartar, estar seguros que no tienen un cáncer detrás de todo. ¿Qué otras cosas se le pueden mandar a medir? Marcadores tumorales, ¿verdad? Alfa-fetoproteína, antígeno carcino embrionario, CA19-9, CA125, entre otras cosas, ¿bien? ¿Qué otra cosa? Bueno, eso es lo que primero tenemos que descartar. Lo segundo que tenemos que descartar, lupus. Efectivamente, el lupus también genera un buen número de nefropatías membranosas, pero las neoplasias son la primera cosa que tenemos que descartar. La siguiente columna era Laboratorios específicos. ¿Qué laboratorio? ¿Hay algún laboratorio específico para diagnosticar nefropatía membranosa, doctora? ¿Cómo se llama? El fosfolipasa, para el receptor de fosfolipasa A2M. Sí, anticuerpos antirreceptor de la fosfolipasa A2. Bien, esa es la respuesta. Anticuerpos antirreceptor de la fosfolipasa A2. Ese es un anticuerpo que se ha descrito desde hace unos 5, 8 años más o menos, y es muy específico para la nefropatía membranosa idiopática, es decir, la que no tiene causa, la primaria. Si es por un cáncer, si es por lupus, obviamente va a salir negativo ese anticuerpo. Este anticuerpo sale positivo en los casos que es una nefropatía membranosa primaria, ¿bien? Entonces, sí es una posibilidad de mandar a medir, ¿bien? Luego, ¿qué es lo que sigue? Biopsia, ¿no? Sí, doctor. ¿Qué encontramos en la biopsia? Un engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular. Exacto, engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular. Por eso se llama, ¿cómo se llama la patología? Nefropatía membranosa. Membranosa. ¿Por qué? Porque la membrana basal está engrosada. Membranosa, membrana basal engrosada. Bien, ese es el dato típico de la nefropatía membranosa. Claro está, según los estadios, hay algunos datos patognomónicos en la biopsia. Por ejemplo, en el estadio 2, ¿cuál es un dato patognomónico en el estadio 2, doctora? Los SPICs. Los spikes. Ah, Bien, bueno, spikes, los sí, perdón. spikes o espículas. Bien, digo, así los van a escuchar. Hablando de español es spikes, pero los van a escuchar en los congresos como spikes. Bien. Entonces, spikes o espículas son el dato patognomónico. Si en un caso clínico yo les pongo paciente que viene así asado y en la biopsia se reportan spikes, ya, listo, es membranosa. Bien.
También, dependiendo del estadio, ¿verdad? Ya lo explicó en la figura su compañera. Después, la membrana basal abraza totalmente estos depósitos subepiteliales. ¿Por qué se llaman depósitos subepiteliales? Porque están debajo del epitelio visceral, entre el epitelio visceral, que es el podocito, y la membrana basal. Entonces ahí se depositan unos complejos que son los que desatan todo esto. La membrana basal los engloba, como que se los come, los fagocita, y después los disuelve y quedan unos hoyitos ahí donde estuvieron esos depósitos, quedan unos hoyitos que también es otro dato patognomónico en el estadio 3 que se llaman pinholes o agujeros de alfiler, ¿bien? Como que si con un alfiler le hayan estado haciendo unos piquetes ahí a la membrana basal. Y después ya hay una esclerosis generalizada y otras cosas. Esos son los datos patognomónicos. Ahora, ¿en qué microscopía puedes plenamente encontrar todas esas alteraciones? En la microscopía óptica. ¿En qué tinción, doctora? ¿Cuál es la tinción más importante para el diagnóstico membranosa? La de plata metenamina. Exacto. La de plata metenamina o también llamada tinción de Jones. ¿Bien? Listo. ¿Qué más? ¿Qué es lo que sigue en la nefropatía membranosa? ¿Qué? ¿En el cuadrito eso que les dije? Tratamiento. Tratamiento. Bueno, ¿cuál es el tratamiento, doctora? Se les da corticosteroides, se les puede dar rituximab, adrenocorticotrópica, el micofenolato de moafetilo, se les puede dar ciclosporina, ciclofosfamida. Bueno, ¿y hay alguna Ninguna locura como tal. Bueno, ¿hay alguna clasificación según la proteinuria para que tú puedas de alguna manera decir cómo va a ser tu tratamiento? pues el libro mencionaba que si era progresiva, si iba más si estaba avanzando. No sé si a eso se refiere. Sí, pero pues no, sí. hay una clasificación. Riesgo moderado y riesgo elevado, ¿a eso se refiere? Ajá. El riesgo moderado, pues, y el riesgo elevado tenderían a ir a una terapia inmunosupresora con corticosteroides. ¿Y cómo sabemos que es Por la riesgo proteinuria. moderado? Riesgo moderado es una persistente de proteinuria entre 4 y 6 gramos. Y el elevado cuando es persistente y es superior a 8 gramos. Exacto. Se tiene que hacer una clasificación del riesgo, ¿bien? Entonces, menos de 4, si es menos de 4, se considera de bajo riesgo, ¿bien? Si es de 4 a 8 gramos la proteinuria en 24 horas, es moderado, riesgo moderado. Y si es más de 8 gramos la proteinuria en 24 horas, el riesgo es alto. Bien. Entonces, con base a eso, ya nosotros podemos hacer nuestro esquema de tratamiento. El riesgo bajo, menos de 4 gramos en 24 horas, se sugiere solo dar tratamiento al síndrome nefrótico, es decir, dar antiproteinúricos, YECAS, ARAS, estatinas, diuréticos, todo lo que ustedes ya saben que se le da a un síndrome nefrótico, pero no se le da tratamiento de ningún tipo porque se ha visto que 30% de las pacientes con nefropatía membranosa tienen una remisión espontánea sin ningún tratamiento. Entonces, apelas a esa posibilidad de que haya una remisión espontánea sin que tú le des tantas cosas a ese paciente. ¿Bien? Luego, si el paciente tiene entre 4 y 8 gramos de proteinuria, entonces tal vez las posibilidades de que revierta solo podrían disminuir. Entonces ahí se recomienda dar al menos un inmunosupresor. En este caso, la prednisona es una buena opción. Bien, ¿cómo se da? Igual se da como los otros esquemas que les dije, 1 miligramo por kilogramo de peso al día en el caso de que sea un síndrome nefrótico. Bien. Entonces, y se empieza a disminuir tal cual les dije la vez pasada. Y en caso de que tenga el paciente un riesgo grave porque tiene proteinuria mayor de 8 gramos, tal vez la opción sería darle doble inmunosupresión.
y entonces le damos prednisona y por lo regular un inhibidor de calcineurina es una buena opción. ¿Cuáles son los inhibidores de calcineurina? Ciclosporina o tacrolimus. En lo personal, yo tengo muy buena experiencia con tacrolimus. Casi no les doy ciclosporina. A la focal segmentaria sí le doy ciclosporina, pero a la membranosa, cuando veo casos graves, les doy tacrolimus, definitivamente. En España tuve la oportunidad de estar ahí en Barcelona y eso se le daba a los pacientes con nefropatía membranosa, les iba muy bien. Y aquí en Tuxtla también, eso es lo que le doy a una membranosa que tiene una proteinuria grave, más de 8 gramos, ¿bien? Ya después están todos los demás tratamientos. Cuando no van bien con este esquema, ¿verdad? Le doy tacro, le doy prednisona y tacro y no va bien, pues entonces ya tengo otras opciones, ciclofosfamida. El esquema de Ponticelli, como lo mencionó su compañera, casi no muy lo utilizamos, pero bueno, también es una opción. Pero les digo, otra opción es ciclofosfamida, otra opción es micofenolato hemofetilo y la última opción es rituximab. Bien, también se ha visto que tiene buenos resultados en la nefropatía membranosa. Pero les vuelvo a repetir, esto es para los pacientes que tienen una proteinuria grave. Doctor. Ahora, dígame. Lo de la prednisolona, lo que dijo la otra vez, perdón, es que no escuché. Es que se baja cada dos semanas, ¿no? 10. Sí, cada 2 semanas 10, pero le tienes que dejar al menos un mes, 4 semanas para que a dosis altas. Y ya cuando ves que empieza a remitir el cuadro, cuando tiene menos de 1 gramo de proteinuria, puedes considerar que está controlado el cuadro y empieza a disminuir la dosis. Está bien, gracias, doctor. Se llama prednisona porque la que es tomada se llama prednisona y la que es inyectada en la vena se llama metilprednisolona. ¿Bien? Metilprednisolona es la inyectada y prednisona es tomada. ¿Bien? Gracias. Bueno, entonces, por último, el pronóstico, doctora. ¿Cómo es el pronóstico de una nefropatía membranosa? Pues es bueno, ¿no? En un porcentaje tienen curación espontánea. Pero no podemos... Es que tiene un patrón muy específico esta patología. Dime, ¿cuál es ese patrón? Pues es que no sé a qué se refiere con patrón. Bueno, está bien. Entonces, apúntenlo ahí, porque lo que les estoy diciendo es oro molido y si le leen más, ahí va a decir así, tal cual. Ya les dije, en cambios mínimos, el pronóstico sí es bueno. Tú le das prednisona, es más, tenía una paciente que ya tenía guardada en mi computadora su receta y cada año llegaba toda hinchada y le imprimía la receta. Solo le cambiaba la fecha, pum, y ya. Y desaparecía la paciente porque le iba tan bien que nunca volvía. Hasta al año siguiente volvía otra vez, ¿bien? Entonces, cambios mínimos, el pronóstico es bueno con posibilidad de recaídas, ¿bien? Las focales y segmentarias, nada, no es muy buena porque progresan todas, no se le quita a nadie se cura de una focal segmentaria, ¿bien? Algunos progresan rápido y unos progresan lentos. Ahora, ¿cómo es la membranosa? Clarito dicen todos los libros y las bibliografías. 30%, o sea, es 30, 30, 30. 30% de los pacientes se curan solos. De hecho, se los acaba de decir hace un ratito. 30% de los pacientes se curan solos, es decir, con el médico, sin el médico y a pesar del médico. ¿Bien? Así le den lo que ustedes quieran, se va a curar solo ese paciente. El otro 30% solo se controla con medicamentos. Bien, si tú le das una serie de venenos, se va a controlar. Si no, no se controla. Y el otro 30%, ¿qué creen que les pasa? No se controlan nunca. No se controlan con nada. Bien, listo. Así es el patrón de una membranosa. Bien, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo les preguntara, a ver, ahorita tienen la oportunidad de entrevistarse con Dios y Dios les dice, a ver, dime cuál es la glomerulopatía que quieres, porque te va a tocar una. Escoge cambios mínimos, membranosa o focal y segmentaria. ¿Cuál escogerían, chicos? Cambios mínimos. Exacto, cambios mínimos, porque esa le va muy bien con prednisona y se curan y algunos ni recaen. Algunos sí, pero bueno, la mayor parte del tiempo pasas sano y de repente recaes, guardas tu receta y te la vuelves a tomar.
Bueno, y la segunda que pedirían, si ya se hubiera acabado los cambios mínimos. ¿Cuál sería su segunda? La membranosa. Membranosa. Sí, porque si agarran una membranosa, tienen 30% de posibilidades que se curen solitos, sin nada de tratamiento, ¿bien? Y un 30% que se controlen con medicamentos, solo un 30%, bueno, 33%, pues si quieren 33%. Bien, entonces la peorcita es la focal y segmentaria, les vuelvo a repetir, porque esa no se cura, se progresa, ya solo le piden a Dios que sea una progresión lenta, pero de esa no se van a curar nunca. Bien. Bueno, entonces eso es lo que quiero que sepan de las 3 glomerulopatías más frecuentes que van a encontrar en la población general, ¿sale? Las 3 glomerulopatías, ninguna de esas es aguda, chicos, eso por favor, ninguna de estas es aguda. Un paciente que llega a urgencias con creatinina de 4 o 5 y que se siente súper mal y que hace una semana estaba bien, no vayan a pensar en ninguna de estas 3, ¿sale? Ninguna de estas 3 es aguda. No llega, una semana estaba bien y ahorita ya me van a dializar. Eso no pasa en ninguna de esas, por favor. Ubiquen las que esas las vemos en la consulta por lo regular o en urgencias si está sumamente hinchado, pero todas estas son crónicas, ¿sale? Sí, doctor. Bueno, entonces, Gracias. con eso concluimos las glomérulos primarias y empezamos con las secundarias. En lo que podamos avanzar. Tienen clase a las 10, ¿verdad? Clínicas. Clínicas. Bueno, avancemos y a las 10 con 3 minutos paramos, ¿sale? Sí, doctor. Moni. Ya es que no había activado mi micrófono. Bueno, vamos a empezar con las enfermedades renales secundarias. Iniciamos con las asociadas a infecciones virales. Bueno, existen enfermedades virales como lo es el VIH, que nos van a traer pues enfermedades renales. Pero nos mencionaba la bibliografía que desde los finales de la década de los 90, cuando se empezaron como el tratamiento con los antirretrovirales, hubo una modificación de la historia natural del VIH, porque empezó a disminuir la incidencia del SIDA y, o sea, el VIH ya no causaba como tal el SIDA y empezó a disminuir también la mortalidad. Entonces, junto con la disminución de la mortalidad, empezó a aumentar las enfermedades renales. En la actualidad, la mayoría de los pacientes tienen un buen apego al tratamiento y entonces tienen una larga esperanza de vida. Pero también con este aumento de esperanza de vida, incrementa también la comorbilidad relacionada con enfermedades crónicas, también como son la diabetes, la hipertensión arterial, las dislipidemias y enfermedades cardíacas. También va a aumentar el riesgo de descenso del filtrado glomerular y esto va a obligar a... Ay, disculpen. Entonces, esto nos va a disminuir también el filtrado glomerular y nos va a obligar a disminuir o ajustar las dosis que estos pacientes tengan como tratamiento. Bueno, aquí podemos observar una lista de las enfermedades renales que son, que presentan los pacientes con VIH. Pueden presentar enfermedades de forma aguda, tanto crónica. Tenemos la insuficiencia renal aguda, enfermedad renal crónica. También vamos a tener una nefrotoxicidad por fármacos antirretrovirales y nefrotoxicidad por otros fármacos que no son antirretrovirales. Iniciamos con lo que es la insuficiencia renal aguda. Esta se va a caracterizar por un deterioro rápido en la función renal que incluye la dificultad en la eliminación de productos tóxicos, como son el agua también y los electrolitos.
la concentración sérica de la creatinina. Va a aumentar, por ejemplo, si nosotros tenemos a un paciente con una creatinina, disculpen. Entonces, les decía que se va a definir una insuficiencia renal o daño agudo renal como un aumento de la concentración sérica de creatinina. Va a ser igual o mayor a 3 miligramos por decilitros en 48 horas. Por ejemplo, si nuestro paciente tenía una creatinina de 1 y a las 48 horas ya tiene 1.3 y luego a las otras 48 horas ya tiene 1.6, esto va a ser un dato de insuficiencia renal o de daño renal agudo. También cuando tenemos una concentración o aumenta la creatinina a más del 50% de su valor basal, pero esto en un periodo de 7 días. Es decir, si tenía 1 de creatinina, a los 7 días tiene 2 y así va aumentando rápidamente. También cuando tengamos una diuresis inferior a 0.5 milímetros por kilogramos en 6 horas. Por esto se va a recomendar una monitorización estrecha de la función renal durante los episodios de los pacientes hospitalizados, especialmente cuando sea por causas graves. En general, la insuficiencia renal aguda suele ser reversible y los factores que favorecen a su aparición son similares a las de la población general. Bueno, se menciona que la insuficiencia renal aguda va a estar presente en el 6% de los pacientes hospitalizados con infección por VIH. Se va a asociar a una mortalidad del 27% y en los pacientes ambulatorios van a tener una prevalencia del 10%. Como les mencionaba, los factores de riesgo van a ser similares a los de un paciente normal y menciona que los factores son edad avanzada, enfermedades preexistentes, enfermedad renal crónica, sepsis, enfermedades sistémicas graves, infecciones agudas y crónicas, exposición a agentes nefrotóxicos, que es muy importante en el tratamiento que se le dan a esos pacientes. Y aquí también es muy importante la inmunodeficiencia que está presente en ellos. Continuando con la enfermedad renal crónica, esta se define por la presencia de una disminución del filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. O de lesión renal. En esta tenemos presencia de proteinuria, albuminuria, alteraciones histológicas en la biopsia, en el sedimento urinario o en técnicas de imágenes, que estas persistan durante más de 3 meses, a diferencia de la aguda que era en un inicio rápido, esta pues va a ser más prolongada. Acá podemos observar una tabla con una nueva clasificación pronóstica de la enfermedad renal crónica y está basada en los valores de filtrado glomerular y albuminuria. Acá, como la pueden observar, esta clasificación tiene una división del lado izquierdo. Está por categorías desde G1 hasta G5, donde G1 tiene un filtrado glomerular normal o alto, es decir, mayor de 90, y G5 pues ya va a ser el fallo renal menor de 15. También esto va a estar relacionado con según el riesgo de la albuminuria que nosotros midamos. Y esto se va a medir como el cociente de albúmina creatinina. Y aquí podemos observar el intervalo que va a ser de A1 a A3, donde A1 es normal y A3 va a ser un aumento muy grave. El riesgo menor va a corresponder al color verde y pues si lo relacionamos va a ser de G1 y G2 con albuminuria normal o con un aumento muy leve.
La categoría de color amarillo significa que tiene un riesgo bajo, perdón, tiene un riesgo moderadamente o un poco aumentado. El color naranja significa que van a tener un riesgo alto y en el color rojo ya vamos a tener un riesgo muy alto de padecer la enfermedad renal crónica. Los factores de riesgo, pues para la enfermedad renal crónica, pues van a ser casi los mismos. Aquí tenemos la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, y en los factores nos mencionan los pacientes de raza negra van a tener mayor predisposición a enfermedad renal crónica. También que tengan una historia familiar con enfermedad renal y que tengan una coinfección, o sea que esos pacientes con VIH también están infectados con hepatitis B y C. Vamos a tener también en factores de riesgo un ADIR de CD4 bajo, que tengamos una elevada carga viral de VIH, o sea que no esté bien controlado, y una medicación potencialmente nefrotóxica. Como les mencionaba anteriormente, a medida que la población incrementa su expectativa de vida por el tratamiento con antirretrovirales, los factores de riesgo cardiovascular van a aumentar, así como lo es la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Y estas dos van a favorecer aún más la aparición de la enfermedad renal crónica. Acá tenemos la siguiente patología que se podría decir que es la nefrotoxicidad por fármacos antirretrovirales. Esta nefrotoxicidad es poco frecuente, o sea, no son más frecuentes las anteriores, pero es muy predecible porque, como ya les mencionaba, los fármacos antirretrovirales pues son nefrotóxicos. La causa de la toxicidad de los fármacos antirretrovirales se debe principalmente a alteraciones funcionales de las proteínas transportadoras en las células de contorno del túbulo contorneado proximal, también por toxicidad mitocondrial, lesión vascular y precipitación de cristales a nivel tubular. Ahorita voy a pasar a la otra y ahorita regresamos a esta. Acá podemos observar los mecanismos de lesión renal que cada fármaco nos dan. Los antibióticos, acá los tenemos. Y van a ver por nefrotoxicidad directa, como ya les mencionaba, por cristaluria, nefrotoxicidad indirecta. También vamos a tener alteración hemodinámica glomerular. Bueno, acá les coloqué en la tabla los fármacos. Por ejemplo, los fármacos con inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos a la nucleosidosis, en especial el tenofovir, menciona que su mecanismo va a ser por medio de, bueno, el mecanismo de la nefrotoxicidad va a ser por medio de la excreción por acción de las proteínas transportadoras. Esas proteínas transportadoras ayudan a eliminar el fármaco a la luz tubular. Cuando estas proteínas transportadoras se bloquean, esto favorece la acumulación del fármaco en la célula tubular y pues nos da como consecuencia esta nefrotoxicidad. Las manifestaciones de esta nefrotoxicidad por el tenofovir van a producir una disfunción tubular proximal y necrosis tubular aguda con predisposición de progresión de la enfermedad renal crónica. Las manifestaciones cuando el paciente ya presenta una disfunción del túbulo proximal o un síndrome de Fanconi, también conocido, va a presentar el paciente fosfaturia, glucosuria con normoglucemia, acidosis tubular renal con anión GAP normal, aminoaciduria, proteinuria tubular e insuficiencia renal a medio o largo plazo. Es importante mencionar que la nefrotoxicidad por este fármaco que es el tenofovir es reversible si se retira el fármaco, aunque cuando el paciente se está recuperando pues ya no sea tan completa su recuperación. También nos mencionaba otros fármacos como son los inhibidores de la proteasa,
Estos se dice que baja la solubilidad de los fármacos en la orina a determinadas concentraciones de pH. Por ejemplo, el Inadivir, este es soluble en la orina ácida, pero cuando la orina del paciente se torna alcalina, no va a favorecer la solubilidad. Entonces, esto va a hacer que cause cristaluria y pues por lo tanto vamos a tener una obstrucción tubular. Mencionaba también nuevos fármacos antirretrovirales. Estos, como son, bueno, pues aquí podemos observarlos, que es ripilvarina en una de estas, y estos van a interferir con la secreción tubular activa de creatinina. Esto lo que va a causar la toxicidad van a ser por lo tanto causa disminución del filtrado glomerular, y esto no traducen a decrementos reales del filtrado glomerular, es decir que no, como tal no está disminuido el filtrado glomerular en el transporte de la creatinina, por eso es que va a aumentar. Bueno, continuamos con las enfermedades renales más frecuentes, y esto es muy importante. Tenemos la nefropatía asociada a VIH. Este tipo de afección glomerular es la que vamos a encontrar mejor caracterizada, por decirlo así. Este es mucho más frecuente en los pacientes de raza negra y se caracteriza por hallazgos clínicos que son similares a la glomerulosclerosis focal que veíamos ayer. Y ahorita vamos a ver, bueno, pues les coloqué una tabla así como la que el doctor nos presentaba para que se nos haga como más fácil ir viendo sus manifestaciones o cómo vamos a encontrar a los pacientes con esta nefropatía. Bueno, como manifestación central o más importante, tenemos la proteinuria mayor a 2 a 3 gramos en 24 horas. Y frecuentemente la vamos a encontrar en rangos muy elevados, esta proteinuria, de 3.5 a 24 horas. En el examen general de orina vamos a encontrar una proteinuria, como ya les mencionaba, también vamos a encontrar una microhematuria y leucocituria esta leucocituria mencionaba que no tienen tanta relevancia. La repercusión clínica en estos pacientes pues va a ser lo de un síndrome nefrótico, que es edema, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, y esta va a ser menor que en pacientes con otras causas, como las que mencionaba en los síndromes anteriores, en los padecimientos anteriores. Esta no va a ser con rangos tan elevados. La hipertensión arterial no era tan importante, o sea, no aparece en todos los pacientes. Vamos a tener depósitos de carácter inespecíficos de la inmunoglobulina M y también de C3. Y en esta nefropatía asociada al VIH no vamos a observar depósitos de inmunocomplejos. El tamaño de los riñones, cuando los observemos, van a estar normal o incluso a veces los llegamos a encontrar aumentadas a pesar de la disfunción renal que estemos padeciendo. Al realizar una microscopía óptica, ahorita les voy a enseñar ahorita los vamos a describir. En esta vamos a observar una esclerosis glomerular colapsante, retracción de las paredes capilares glomerulares y oclusión luminal. En la evolución va a ser, la evolución de estos pacientes lamentablemente no es favorable. Ocurre un rápido desarrollo de insuficiencia renal y los pacientes van a necesitar una diálisis que va a ser muy rápido. O sea, en el primer año que los diagnostiquemos, va a ser necesaria realizar la diálisis para una mejoría del paciente, pero la mortalidad en estos va a estar muy aumentada. El tratamiento, pues como ya sabemos, los IECAS y los ARAS nos van a ayudar mucho a proteger al riñón porque van a disminuir lo que es la proteinuria. Entonces es muy
importante este tratamiento para ellos. También vamos a utilizar esteroides. Bueno, esta, como les mencionaba, tiene un patrón característico. Doctora, parecido. si quieres, doctora, si quieres, hasta ahí lo vamos a dejar porque ya nos robamos 10 minutos más para que continuemos en la próxima clase y estemos todos, ¿sale? Está bien, Doc, gracias. Doctor. Bueno, nos quedamos ahí. ¡Ey! Ah, sí, le voy a hablar a Carolina. No. Es que hoy nos toca iniciar clínicas con usted. ¿Cómo le hacemos? Ok. ¿Le mandamos mensaje? Como en unos 30 minutos, una hora, me mandan, hagan un grupo y me incluyen en ese grupo y ya les digo qué vamos a hacer, ¿sale? Ok, doctor, gracias. Doctor, Bye. Dígame. es que yo le quería pedir permiso, lo que pasa que hoy después de las 12 tengo cita, entonces me tengo que salir antes de mi casa para llegar Ok. al ISSSTE. Entonces,